3 de junio de 1942, 0400 horas. Pacífico Norte. El agua negra, como la tinta, se extendía infinitamente bajo un cielo sin luna. A bordo del portaaviones, Akagi, el comandante Minoru Genda, se encontraba en la cubierta de vuelo, sintiendo el frío rocío en la cara. El gran buque de guerra cortaba las olas con precisión mecánica, parte de una formación tan vasta que parecía invencible. 4 portaaviones, 2 acorazados, 12 destructores, una fortaleza móvil de acero y propósito. A su alrededor, los mecánicos realizaban los ajustes finales a los cazas Cero alineados punta con punta de ala, sus hélices captando el tenue resplandor de las lámparas blindadas. El olor a combustible de aviación se mezclaba con el aire salado. En algún lugar en la oscuridad, más adelante, se encontraba el atolón Midway, una mota de coral y arena que, creían, atraería a lo que quedaba de la flota del Pacífico estadounidense para su aniquilación. Genda inhaló profundamente, saboreando la victoria antes de que llegara. Todo había sido planeado con meticuloso cuidado. El elemento sorpresa era suyo, tenía que serlo. En ese momento, en la oscuridad que precedía al amanecer, el oficial japonés no podía saber que a 5.000 kilómetros de distancia, en un sótano de Pearl Harbor, criptoanalistas estadounidenses ya habían leído sus órdenes. Sabían que venía, sabían cuándo, sabían dónde, y lo estaban esperando. 6 meses antes, el Pacífico había pertenecido a Japón. Pearl Harbor yacía en ruinas, con sus acorazados destrozados y humeando en las aguas poco profundas del puerto. Filipinas caía. Singapur, la gran fortaleza británica, se rendiría humillada. Hong Kong, Guam, la isla Wake, todos habían caído como fichas de dominó ante el avance de la Armada Imperial japonesa. Para los estrategas japoneses en Tokio y para el propio almirante Isoroku Yamamoto, la estrategia parecía impecable: atacar con fuerza, atacar rápido, establecer un perímetro defensivo tan vasto que Estados Unidos pidiera la paz en lugar de luchar a través del océano para reclamar atolones sin valor. Habían estudiado el carácter estadounidense y lo habían encontrado blando, materialista y dividido. Los estadounidenses amaban la comodidad. No soportarían años de sacrificio por islas que no podían pronunciar. Pero algo falló en el cálculo, algo que los japoneses no habían tenido en cuenta. Ni los portaaviones estadounidenses, que por pura suerte o providencia habían estado ausentes de Pearl Harbor aquella mañana de diciembre, ni la capacidad industrial estadounidense, aunque eso pronto importaría. Lo que no habían tenido en cuenta era esto: un pequeño equipo de matemáticos, lingüistas y expertos en resolver problemas que habían convertido la confianza japonesa en un arma contra sí mismos. La historia no comienza con buques de guerra, sino con palabras, específicamente con la arrogancia de creer que tus palabras están a salvo. A lo largo de la década de 1930, mientras Japón se expandía hacia China y buscaba los territorios ricos en recursos del sudeste asiático, su armada se comunicaba utilizando una máquina de cifrado que llamaban Angoki tipo B, máquina de cifrado tipo B. Los estadounidenses la conocerían como JN-25. Era un sistema sofisticado, un código de libro combinado con un cifrado aditivo que cambiaba periódicamente. Para los criptógrafos japoneses, parecía indescifrable. Los mensajes se codificaban mediante un libro de códigos que asignaba números de 5 dígitos a palabras, frases y términos navales comunes, y luego se ocultaban
añadiendo un segundo número de 5 dígitos de un libro aditivo aparte. Sin ambos libros, sin comprender los patrones matemáticos, los mensajes parecían cadenas de números sin sentido transmitidas en código Morse a través de la oscuridad del Pacífico. Pero hubo hombres que vieron patrones donde otros vieron caos. En un edificio anodino de Pearl Harbor, la estación Hippo bullía con una intensidad silenciosa. No era un lugar glamuroso. Luces fluorescentes parpadeaban sobre mesas cubiertas de hojas de cálculo, números en columnas y tablas de frecuencias. El aire acondicionado vibraba y silbaba, luchando contra el calor hawaiano y perdiendo. El comandante Joseph Rochefort, jefe de la estación, solía trabajar en bata y pantuflas, alimentado con café y cigarrillos, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. A su alrededor trabajaba un grupo de hombres que en tiempos de paz habían sido académicos, músicos, aficionados a los rompecabezas, hombres que amaban la elegante lógica de los idiomas, la arquitectura oculta de la comunicación. Llevaban meses accediendo a JN25, lenta y parcialmente, construyendo diccionarios de grupos de códigos, identificando patrones, robando fragmentos de significado del ruido. Era un trabajo minucioso. Podían dedicar semanas a un solo mensaje, comparándolo con otros, buscando frases repetidas, palabras conocidas, formatos predecibles. Los operadores de radio japoneses tenían hábitos, patrones. Los mensajes comenzaban con formalidades estándar. Los informes meteorológicos usaban vocabulario común. Poco a poco, grupo a grupo, el diccionario fue creciendo. Para mayo de 1942, el equipo de Rochefort podía leer quizás el 40% de los mensajes interceptados. Suficiente para vislumbrar intenciones, suficiente para ver la forma de algo grande formándose más allá del horizonte. Y lo que vieron les convenció. Yamamoto estaba planeando algo enorme. Las interceptaciones hablaban de una operación inminente, una batalla decisiva. ¿Pero dónde? Una designación aparecía repetidamente en los mensajes. AF. El objetivo era AF. ¿Pero qué era AF? Rochefort creía que era Midway. El atolón se encontraba estratégicamente en el extremo noroeste de la cadena hawaiana, a 1000 millas de Pearl Harbor. Tomarlo ampliaría el perímetro defensivo de Japón. Amenazaría a la propia Hawái y obligaría a los portaaviones estadounidenses a una batalla que no podrían evitar. Pero creer no era una prueba. El almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, necesitaba certeza antes de comprometer a sus portaaviones, superados en número, en una confrontación que podría llevar a la guerra. Así que Rochefort ideó una prueba sencilla y brillante. Instruyó a Midway para que enviara un mensaje de radio sin codificar, informando que su planta de destilación de agua dulce se había averiado. El mensaje se envió. El equipo de Rochefort escuchó. 2 días después, la radio japonesa transmitió un mensaje. La Fuerza Aérea informa de escasez de agua dulce. AF estaba a mitad de camino. El rompecabezas estaba resuelto. Lo que siguió no fue milagroso, sino metódico. Pues a medida que los preparativos japoneses se aceleraban hasta finales de mayo, la estación Hippo interceptó, decodificó y tradujo un flujo de órdenes operativas, fechas de salida, composición de la flota, indicativos de radio y horarios de reabastecimiento. Los descifradores identificaron qué portaaviones participarían: Akagi, D, Soryu, Hiryu, los mismos 4 que habían atacado Pearl Harbor. Determinaron que el ataque se produciría a principios de junio. Trazaron vectores de aproximación. Rochefort trabajó 72 horas seguidas sin dormir,
sobreviviendo a base de café y sándwiches de sardinas, mientras su personal rotaba por turnos a su alrededor, escribiendo a máquina, calculando y cotejando referencias. El 1 de junio, Nimitz poseía algo sin precedentes en la guerra naval, un conocimiento previo completo del plan de su enemigo. A bordo Akagi, navegando hacia el este en silencio de radio, el comandante Genda no presentía ningún desastre. ¿Por qué lo haría? El plan de operaciones era magnífico en su complejidad. La fuerza de ataque de los portaaviones se acercaría desde el noroeste, despegaría al amanecer y destruiría las defensas de Midway. Simultáneamente, una fuerza de invasión desembarcaría tropas para tomar el atolón. Cuando los portaaviones estadounidenses se apresuraran desde Pearl Harbor para defender Midway, como sin duda harían, la flota japonesa estaría posicionada para emboscarlos. El propio Yamamoto estaría al mando desde el superacorazado. Yamato a 300 kilómetros de los portaaviones, listo para rematar a cualquier superviviente con sus enormes cañones. Los estadounidenses serían superados en número, sorprendidos y destruidos. Tras la caída de Midway, tal vez el propio Hawái se vería amenazado. Tal vez Estados Unidos negociaría. Tal vez esta guerra, iniciada con un éxito tan espectacular en Pearl Harbor, terminaría con el imperio japonés asegurado y el Pacífico transformado en un lago japonés. Estas expectativas, nacidas de 6 meses de victoria ininterrumpida, no eran insensatas, eran extrapolaciones razonables de la experiencia. Desde Pearl Harbor, la Armada japonesa había operado con impunidad. Sus pilotos eran los mejor entrenados del mundo, veteranos de combate sobre China. Sus torpedos eran superiores. Sus tácticas de combate nocturno eran inigualables. Se habían ganado su confianza. Pero la confianza, como los códigos, puede romperse. 4 de junio de 1942. 4:30 horas. 200 millas al noreste de Midway. El vicealmirante Frank Jack Fletcher se sentó a bordo del portaaviones Yorktown, estudiando informes de reconocimiento a su alrededor, invisibles para los japoneses que se acercaban. Había 31 buques de guerra estadounidenses, incluidos 3 portaaviones. Empresa Avispón y Yorktown es la misma, apenas recuperada de los daños sufridos en el Mar del Coral. La flota estadounidense había llegado 2 días antes y se había posicionado precisamente donde, según la inteligencia de Rochefort, los japoneses no los esperarían. Al noreste de Midway, fuera del alcance de los exploradores japoneses que los esperaban emboscados. Todos los capitanes sabían lo que estaba en juego. La Armada de los Estados Unidos había recibido un regalo: la oportunidad de cambiar el curso de la guerra con una sola tirada de dados, pero los dados, incluso cargados, pueden caer en direcciones inesperadas. A las 5:34 horas, un avión de reconocimiento japonés avistó la flota estadounidense. El mensaje llegó al vicealmirante Chuichi Nagumo, al mando de la fuerza de portaaviones, justo cuando su primera oleada atacaba Midway. La noticia debería haber sido electrizante. Los estadounidenses estaban allí, tal como estaba previsto. Pero el momento oportuno lo es todo en la guerra, y el momento oportuno fue catastrófico. Los aviones de Nagumo habían despegado armados con bombas para atacar las instalaciones de Midway. Si quería atacar portaaviones estadounidenses, necesitaba torpedos. Dio la orden de rearmarse. En las cubiertas de los hangares de 4 portaaviones japoneses se desató un caos organizado. Las tripulaciones de cubierta retiraron bombas de los aviones. Colocaron torpedos en posición y reabastecieron aviones. Las bombas y los conductos de combustible estaban expuestos en las cubiertas. Tomaría 1 hora, quizás 90 minutos.
Los portaaviones estadounidenses no iban a ninguna parte. Había tiempo. No hubo tiempo. A las 7 horas, los torpederos estadounidenses encontraron la flota japonesa. Atacaron en oleadas desesperadas y descoordinadas, primero el 8º Escuadrón de Torpedos. Avispón 15 Douglas Devastators, volando a baja altura y lentamente, sin escolta de cazas, se estrellaron contra un muro de fuego antiaéreo y ceros. Continuaron su ataque con una valentía suicida. Los 15 fueron derribados. Ningún torpedo impactó. Entonces, el Escuadrón de Torpedos 6, Empresa. 10 devastadores más, 10 tripulaciones más perdidas. Luego, el Escuadrón de Torpedos. 3 de Yorktown. El océano que rodeaba la flota japonesa se convirtió en un cementerio de aviones en llamas y escombros flotantes. A bordo Akagi, cuando los últimos torpederos estadounidenses cayeron al mar, los marineros japoneses vitorearon, habían ganado, habían repelido el ataque sin recibir un solo impacto. Los portaaviones estadounidenses habían revelado su posición, desperdiciado sus fuerzas y no habían logrado nada. En ese momento de triunfo, a las 10:22 llegaron los bombarderos en picado. El comandante Wade McCluskey, al mando de 37 Douglas Dauntlesses desde Empresa, casi se pierde la batalla. Voló hacia donde, según la inteligencia, estarían los japoneses y encontró el océano vacío. Decidió no regresar a su portaaviones, sino buscar, siguiendo una corazonada, siguiendo a un destructor japonés solitario que avistó a gran velocidad, viró al noreste, y allí, extendidos bajo él como maquetas sobre una mesa, estaban los 4 portaaviones, con sus cubiertas repletas de aviones en rearme, con las tuberías de combustible serpenteando sobre el entablado de madera, completamente vulnerables. McCluskey se lanzó a su picado. 37 aviones lo siguieron, descendiendo a toda velocidad desde 17,000 pies, con sus frenos de picado aullando. Los ceros que habían diezmado a los torpederos estaban todos a baja altitud, fuera de posición, incapaces de ascender con la suficiente rapidez. Los artilleros antiaéreos recargaban, rastreando nuevos objetivos, atrapados entre amenazas. La primera bomba cayó de cerca del puente, luego otro, luego 3 más en rápida sucesión, atravesando la cubierta de vuelo hacia el hangar donde se encontraban expuestas bombas y torpedos. El portaaviones estalló en llamas. Akagi recibió una bomba, solo una, pero impactó en el borde del elevador de la cubierta de vuelo, penetró en el hangar y detonó entre los aviones que se rearmaban. Explosiones secundarias arrasaron la nave. En cuestión de minutos, los incendios se descontrolaron. Soryu absorbió 3 bombas en 2 minutos. Estaba condenada antes de que su tripulación comprendiera lo sucedido. En 6 minutos, 3 de los 4 portaaviones que habían impactado Pearl Harbor eran ruinas en llamas. El cuarto, Hiryu, lanzó un contraataque que paralizó Yorktown. Pero por la tarde, los bombarderos en picado estadounidenses encontraron Hiryu también. Al atardecer, los 4 portaaviones japoneses se hundían o estaban abandonados, llevándose consigo a cientos de pilotos y tripulantes irreemplazables. Pero esta no es solo la historia de una batalla, es la historia de una expectativa destrozada por el conocimiento, de una confianza destruida por la información y de cómo la ruptura de un código rompió el impulso de un imperio. En las semanas posteriores a Midway, mientras Japón asimilaba la magnitud del desastre, surgieron preguntas entre los oficiales supervivientes. ¿Cómo lo supieron los estadounidenses? ¿Cómo se habían posicionado tan perfectamente? Algunos sospecharon espionaje. Otros señalaron fallos de seguridad operativa. Unos pocos, muy pocos,
se preguntaron por los códigos. El comandante Genda, rescatado del incendio Akagi más tarde, escribiría en su diario sobre la extraña precisión de los movimientos estadounidenses, como si el enemigo hubiera leído su correo. Estaba más cerca de la verdad de lo que creía. El almirante Yamamoto ordenó una investigación sobre la seguridad de las comunicaciones, pero los resultados no fueron concluyentes. Los criptógrafos insistieron en que el JN-25 seguía siendo seguro. La mayoría de los oficiales lo aceptaron porque la alternativa era demasiado inquietante, que sus pensamientos más secretos, transmitidos a través del vasto Pacífico, hubieran sido transparentes para el enemigo durante meses. Ser víctima de un descifrado de códigos tiene una psicología peculiar. Crea paranoia no sobre lo que se ha dicho, sino sobre lo que se dirá. Después de Midway, las comunicaciones japonesas se volvieron más cautelosas, más imprecisas, más dependientes de reuniones cara a cara y correos. Irónicamente, esto dificultó la coordinación. El vasto Pacífico, que parecía la barrera defensiva natural de Japón, se convirtió en un obstáculo para su propia estructura de mando. Las órdenes se retrasaban, las respuestas eran lentas, la red de bases que se extendía desde Rabaul hasta Truk y las Islas Salomón se encontró operando con creciente independencia y menos certeza sobre las prioridades estratégicas. Mientras tanto, la estación Haipo continuó su trabajo silencioso. Rochefort y su equipo rastrearon los movimientos de la flota, identificaron objetivos y predijeron operaciones. Cuando Japón reforzó Guadalcanal, los descifradores de códigos advirtieron sobre los horarios de los convoyes. Cuando el propio Yamamoto planeó una gira de inspección de bases avanzadas en abril de 1943, la estación Haipo interceptó su itinerario con todos los horarios de vuelo, rutas y tipos de aeronaves. Cazas estadounidenses P-38 interceptaron su avión sobre Bougainville y lo derribaron. El hombre que planeó Pearl Harbor murió porque los criptoanalistas leyeron su calendario. Esta fue una guerra transformada, no el choque de acorazados que dominó el pensamiento naval durante 50 años, ni siquiera los duelos de portaaviones que definieron la fase inicial de la Guerra del Pacífico, sino algo más sutil y decisivo, el dominio de la información. Conocer los planes del enemigo era anular sus ventajas. Los portaaviones japoneses no fueron menos formidables después de Midway. Sus pilotos, aunque las pérdidas aumentaron, mantuvieron su destreza, pero operaban cada vez más en la niebla, mientras que los comandantes estadounidenses veían con una claridad prestada a través de los mensajes interceptados. Hay un objeto simbólico recurrente en los relatos de la estación Haipo durante esos meses críticos: la taza de café. No eran de uso militar ni estaban estandarizadas, sino tazas personales traídas de casa, vasijas de cerámica desportilladas junto a hojas de cálculo llenas de grupos de números de 5 dígitos. Rochefort bebía café constantemente, mecánicamente, sin apenas saborearlo. Los miembros de su equipo hacían lo mismo. En fotografías de Pearl Harbor, estas tazas aparecen sobre mesas, junto a ceniceros y pilas de borradores descifrados, objetos mundanos en un lugar extraordinario. La taza de café representa algo esencial sobre cómo las democracias libran la guerra, no con dramatismo ni con grandes gestos, sino con persistencia, con la aplicación incansable de intelecto y recursos, con el trabajo poco glamoroso de hombres en sótanos que nunca disparan un tiro, pero que ganan batallas pensando más que el enemigo. La armada japonesa se entrenó para el combate decisivo, la batalla culminante donde triunfarían la habilidad y el espíritu. No se entrenaron para el lento desgaste de ver anticipados todos sus movimientos, comprometidos todos sus planes,
erosionados todos sus puntos fuertes por un enemigo que simplemente sabía más. Esto no pretende menospreciar el coraje ni la habilidad de los japoneses. Los hombres que volaron desde Akagi y Dehesa mañana se encontraban entre los mejores aviadores navales del mundo. Los pilotos de torpederos que redoblaron sus ataques a pesar de las abrumadoras defensas demostraron un heroísmo sin igual en la historia. Pero el heroísmo sin inteligencia se desperdicia. La habilidad sin información se debilita. La tragedia de Midway, desde la perspectiva japonesa, no fue que lucharan mal, sino que lucharon a ciegas contra un enemigo que podía ver. A finales de 1942, el descifrado de códigos estadounidense se había expandido más allá de la estación Hypo. Instalaciones adicionales en Washington y Melbourne procesaban miles de interceptaciones diarias. Nuevos sistemas de cifrado fueron atacados y descifrados. Los códigos del ejército japonés, los códigos diplomáticos y los códigos de la marina mercante fueron atacados por equipos cada vez más numerosos de criptoanalistas. La inteligencia derivada de estas fuentes, denominadas Magic y Ultra en el lenguaje estadounidense, llegó a los comandantes de todo el Pacífico, lo que permitió tomar decisiones que constantemente desbarataban la planificación japonesa. Cuando Japón intentó reforzar Buna en Nueva Guinea, los descifradores identificaron la ruta y el momento del convoy. Aviones estadounidenses hundieron los transportes en la batalla del Mar de Bismarck. Cuando los submarinos japoneses operaban en el Pacífico Sur, los mensajes descifrados revelaban sus zonas de patrulla, lo que permitía que los convoyes las sortearan. Cuando la Armada Imperial planeó la Operación Mi-Go, una ofensiva aérea masiva contra las posiciones aliadas en las Islas Salomón, las intercepciones de las estaciones proporcionaron una advertencia anticipada y los refuerzos llegaron antes de que comenzaran los ataques. Cada incidente individualmente podría parecer insignificante, la fricción habitual de la guerra, pero acumulativamente el patrón se volvió innegable. Las fuerzas estadounidenses rara vez eran sorprendidas, pero a menudo se posicionaban óptimamente y parecían anticipar constantemente los movimientos japoneses. Para los comandantes japoneses en el campo de batalla, era como luchar contra un oponente capaz de leer la mente. La realidad era a la vez más prosaica y devastadora. El oponente leía telegramas. En Tokio, algunos oficiales comenzaron a comprender. El vicealmirante Shigeru Fukudome, cuyo avión se estrelló en Filipinas en 1944, con documentos que cayeron en manos de los aliados, reconoció posteriormente que las capacidades de inteligencia estadounidenses habían sido extremadamente precisas. Pero para entonces, la comprensión no cambió nada. El impulso de la guerra había cambiado irreversiblemente. El gigante industrial que los planificadores japoneses esperaban que buscara una paz negociada se movilizó por completo, produciendo buques de guerra y aviones a un ritmo que eclipsó la capacidad japonesa. El descifrado de códigos había ganado tiempo para que esa movilización surtiera efecto y había evitado desastres tempranos que podrían haber obligado a Estados Unidos a aceptar compromisos prematuros. Consideremos la hipótesis contrafáctica. ¿Qué habría pasado si la estación Hypo no hubiera desmantelado el JN-25? ¿Qué habría pasado si la prueba con el suministro de agua de Midway hubiera fallado o no hubiera sido concluyente? ¿Qué habría pasado si Nimitz, a falta de inteligencia, hubiera posicionado sus portaaviones a la defensiva cerca de Hawái, esperando un ataque que se produjera en Midway? Los japoneses habrían tomado el atolón. Los portaaviones estadounidenses, al reaccionar tardíamente, podrían haber sido emboscados según lo planeado. La flota del Pacífico podría haber quedado inutilizada sin posibilidad de recuperación rápida. El cronograma de la Guerra del Pacífico se habría extendido, quizás años. Australia podría haber quedado aislada.
Las bombas atómicas, cuando finalmente estuvieron listas en 1945, podrían haber sido lanzadas sobre un Japón que aún controlaba vastos territorios, convencido de que la resistencia podría obtener concesiones. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que un comandante en bata, trabajando en un sótano y bebiendo café tibio, descifró el código enemigo y cambió el curso de la guerra. Lo que ocurrió es que la información se convirtió en el arma decisiva, más potente que los acorazados o los bombarderos, porque les permitió estar en el lugar correcto en el momento preciso. Esta es la historia que los oficiales japoneses no podían creer, que el elaborado secretismo, el silencio de radio, la confianza en la sofisticación tecnológica, todo ello había sido penetrado por la paciencia matemática y la lógica implacable. Violaba su sentido de seguridad operativa, su confianza en sus propios sistemas criptográficos. Introdujo incertidumbre en lo que parecía cierto, introdujo paranoia en lo que había sido confianza. Hay un momento preservado en los interrogatorios de posguerra que captura esta incredulidad a la perfección. Un oficial naval japonés, interrogado sobre seguridad de las comunicaciones, insistió en que la inteligencia estadounidense debía de haber dependido de espías o documentos capturados. El interrogador insistió: ¿y qué hay del descifrado de códigos? ¿Qué hay? La respuesta del oficial fue contundente. Imposible. Nuestros códigos cambiaban con regularidad. Las matemáticas eran demasiado complejas. Necesitaría saber demasiado. El interrogador simplemente le mostró el descifrado de un mensaje que el propio oficial había enviado, palabra por palabra, fechado antes de la batalla. El oficial lo leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su rostro no reflejaba ira, sino algo más cercano a la confusión existencial. El desconcierto de descubrir que el suelo bajo sus pies había sido de cristal todo el tiempo y que su enemigo había estado observando desde abajo. Esto es lo que hace la guerra de inteligencia. No solo otorga ventaja táctica, sino que socava la certeza psicológica. Una vez que sabes que el enemigo ha estado leyendo tus comunicaciones, cualquier decisión pasada se vuelve sospechosa. Bueno, te dejaron pasar ese convoy, evitaron ese sector porque sabían que teníamos submarinos allí, preparaban esa emboscada porque leyeron nuestras órdenes. La paranoia se propaga a través del tiempo, contaminando la memoria y haciendo que cada anomalía parezca evidencia de un compromiso. La Armada Imperial japonesa nunca recuperó del todo la confianza después de Midway. Obtuvieron victorias tácticas, Isla Savo, Tazafaronga, pero fueron éxitos locales en una posición estratégica deteriorada. Siguieron comunicándose, porque las armadas deben comunicarse a través de distancias oceánicas, pero la confianza implícita en esas comunicaciones se había visto dañada. Y mientras tanto, en sótanos y trastiendas del Pacífico, las tazas de café se acumulaban, las hojas de cálculo se apilaban aún más y los descifrados seguían llegando. Para 1945, a medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban a las islas japonesas, el aparato de descifrado de códigos se había vuelto enorme. Miles de efectivos, procesamiento de interceptaciones a escala industrial, integración con operaciones tácticas a todos los niveles. Ya no se trataba de éxitos puntuales y espectaculares como Midway, sino de un dominio exhaustivo de la información. Se conocían las rutas de los buques mercantes japoneses, se rastreaban los movimientos de la flota, se observaban los preparativos defensivos mediante comunicaciones descifradas. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, la inteligencia estadounidense había estado leyendo el tráfico diplomático sobre sondeos de paz, debates internos,
sobre las condiciones de rendición que intentos desesperados de conseguir la mediación soviética. La guerra terminó, los vencedores ocuparon Japón, y, lenta y cuidadosamente, emergió la historia de los descifradores de códigos. Para los oficiales japoneses que aprendieron esta historia, debió haber sido una peculiar forma de derrota retrospectiva. Descubrir que la guerra que recordaban haber librado no era exactamente la guerra que realmente ocurrió. Habían luchado con valentía, habilidad y, a menudo, brillantemente, pero siempre contra un enemigo que sabía más de lo que cualquier enemigo debería saber. Habían enviado sus planes por radio a la oscuridad, confiando en la seguridad criptográfica, sin saber que en Hawái, Washington y Melbourne esos planes estaban siendo leídos, analizados y refutados incluso antes de que terminaran las transmisiones. El comandante Genda sobrevivió a la guerra. Se convirtió en político de posguerra y finalmente sirvió en las fuerzas de autodefensa de Japón durante la Guerra Fría. En entrevistas de años posteriores habló de Midway con la distancia histórica. Reconoció el descifrado de códigos, aceptó su impacto e incluso expresó cierta admiración profesional por Rochefort y su equipo, pero también admitió que cuando conoció el alcance de la penetración de la inteligencia estadounidense, su reacción inicial fue de simple incredulidad. No porque la capacidad técnica pareciera imposible, para la posguerra, las computadoras y la criptografía habían avanzado drásticamente, sino porque no podía conciliarla con su recuerdo de aquella noche a bordo. Akagi, navegando hacia Midway, seguro de la sorpresa, confiado en la seguridad operacional, saboreando la victoria antes del amanecer. Esa confianza, preservada en las anotaciones de su diario del 3 de junio de 1942, suena ahora a trágica ironía. Todos los preparativos están completos. El enemigo no se da cuenta. Mañana atacaremos. Cada palabra era cierta, excepto la frase del medio, y ese único error hacía que las demás verdades fueran irrelevantes. Esta es la naturaleza de la guerra de inteligencia. Es invisible hasta que es decisiva. Los marineros japoneses que murieron en Midway nunca supieron que habían sido comprometidos. Los pilotos que despegaron desde Akagi esa mañana transcurrió con un compromiso absoluto, creyendo en la sorpresa, confiando en su misión. No los traicionó la cobardía ni la incompetencia, sino las matemáticas que no podían ver los hombres pacientes que tomaban café en un sótano a 5.000 kilómetros de distancia, la lenta acumulación de conocimiento transformándose en inteligencia práctica. ¿Y qué significa esto, en definitiva? ¿Qué verdad revela Midway, reflejada a través de la lente de códigos rotos sobre la guerra, la libertad y la naturaleza del conflicto entre ideologías? Quizás esto: que las democracias, a pesar de todas sus ineficiencias, debates y confusión superficial, poseen una ventaja estructural en las guerras largas. Son transparentes consigo mismas, lo que las hace mejores en la gestión de la información. Los hombres de la estación Hypo provenían de universidades, de la vida civil, contratados por su inteligencia más que por sus credenciales militares. Rochefort era lingüista y jugador de póker antes de ser comandante. Su equipo incluía criptógrafos aficionados, teóricos musicales y un ex economista del Departamento del Tesoro. Esta diversidad de pensamiento, esta disposición a priorizar el intelecto sobre el rango, otorgó a la inteligencia estadounidense una flexibilidad que las rígidas jerarquías militares apenas podían igualar. La armada japonesa era magnífica en muchos sentidos, pero era jerárquica, formal y reticente al pensamiento lateral. Cuando se cuestionaban sus códigos, la inercia institucional se resistía al cambio. Cuando surgían anomalías en las respuestas estadounidenses, se buscaban explicaciones que preservaran la premisa de la seguridad criptográfica.
La posibilidad de que los códigos se hubieran descifrado fundamentalmente era demasiado amenazante para la experiencia consolidada y demasiado perjudicial para la confianza institucional. Así que continuaron transmitiendo y la estación Hypo continuó leyendo, y la guerra giró en torno a la información tanto como al acero, los explosivos y la sangre. Hay una fotografía tomada en 1943 del equipo de la estación hipotecaria recibiendo condecoraciones. Están en formación estos hombres que cambiaron la guerra con aspecto incómodo en sus uniformes de gala, entrecerrando los ojos bajo la brillante luz del sol hawaiano tras meses de crepúsculo fluorescente. Rochefort está en primera fila, con las cintas ligeramente torcidas y expresión cansada. Ninguno de ellos parece un héroe tradicional. Parecen contables, profesores, el tipo de hombres que pasarían desapercibidos entre la multitud. Pero ganaron Midway, ni los pilotos, ni solos, ni los almirantes, aunque su valentía y sus decisiones fueron importantes. La batalla se ganó en un sótano 6 meses antes de que cayera la primera bomba, y putia, por hombres que vieron patrones en los números y crearon un diccionario, un grupo de códigos a la vez, y permanecieron despiertos 72 horas bebiendo mal café porque el trabajo importaba más que el sueño, las tazas de café, las hojas de trabajo, la silenciosa persistencia. Estos son los símbolos de cómo las sociedades libres libran guerras existenciales, no solo con heroísmo, aunque el heroísmo importa, sino con la aplicación paciente de la inteligencia humana, la colaboración de mentes diversas que trabajan por un objetivo común, la disposición a confiar en los civiles uniformados porque la experiencia importa más que la tradición. Los oficiales japoneses no podían creer que los descifradores estadounidenses hubieran anticipado los movimientos de su flota en Midway porque la creencia requiere imaginación, y la imaginación exige la capacidad de concebir un sistema fundamentalmente diferente al propio. Imaginaban la inteligencia estadounidense tal como la organizarían ellos mismos, jerárquica, formal, estrictamente militar. No podían imaginar a un comandante trabajando en bata, no podían imaginar a músicos y matemáticos descifrando operaciones navales, no podían imaginar el caos creativo que la democracia, a pesar de todos sus defectos, a veces propicia. Y así navegaron hacia Midway, confiados en la sorpresa, mientras el enemigo esperaba emboscado, prevenido y armado de antemano, guiado por palabras que los japoneses creían secretas, pero que habían sido transparentes todo el tiempo, convertidas de código a claridad por la paciencia, el café y el genio particular que las sociedades libres pueden movilizar cuando la supervivencia lo exige. Esa es la verdad de Midway. No solo que Estados Unidos ganó una batalla, sino cómo y lo que esa victoria reveló sobre la naturaleza de la información, el poder del conocimiento y cómo las guerras se deciden no solo por quien lucha con más ahínco, sino por quien piensa con más claridad, quien ve más allá, quien descifra el código mientras el enemigo aún cree que es válido. La oscuridad, antes de aquel amanecer de junio, guardaba muchos secretos, pero el secreto más importante de todos era este: la oscuridad no era igual de oscura para ambos bandos. Un bando poseía una luz que desconocía, el otro se adentraba en sombras cuya existencia desconocía, y al amanecer, la luz reveló naves posicionadas con una precisión imposible, ataques lanzados en el momento perfecto, una batalla que parecía milagrosa pero era meramente matemática. El comandante Yenda, de pie en Akagi, en la cubierta de vuelo, en los últimos momentos antes de que el mundo cambiara, no podría haber imaginado esto. Saboreó el aire salado, olió el combustible de aviación, sintió la cubierta del portaaviones bajo sus botas y creyó lo que todo su entrenamiento y experiencia le decían:
que estaban a punto de lanzar un ataque sorpresa contra un enemigo desprevenido. A 5.000 kilómetros de distancia, el comandante Rochefort, sentado en su escritorio, leía el último descifrado, sorbía un café que se había enfriado hacía horas y sabía que no era así. Sabía que los japoneses venían, sabía dónde, sabía cuándo, sabía que la sorpresa sería suya, no de Japón. Y ese conocimiento, adquirido con paciencia, matemáticas y noches de insomnio, fue el arma que ganó la batalla antes de que despegara el primer avión, antes de que cayera la primera bomba, antes de que ardiera el primer barco. Al final, la mayor conmoción no fue la derrota en sí, sino descubrir cuán profundamente los habían conocido, cuán completamente habían penetrado sus secretos, cómo el enemigo que creían ciego los había estado observando todo el tiempo. Los oficiales japoneses no podían creerlo, porque creerlo implicaba aceptar que la guerra que recordaban había sido diferente de la que libraron, que no habían sido participantes en una lucha igualitaria, sino actores de una obra cuyo guión el público ya había leído, interpretando con convicción y valentía acciones que el otro bando había previsto desde el principio. Eso es lo que el descifrado de códigos hizo en Midway. Transformó la niebla de la guerra en claridad, transformó la incertidumbre en conocimiento. Hizo el futuro lo suficientemente predecible como para emboscarlo. Las tazas de café ahora reposan silenciosas en las vitrinas de los museos, junto a descifrados, hojas de códigos y fotografías de hombres con aspecto de contables que cambiaron la historia. Son símbolos de un tipo particular de victoria, silenciosa, metódica, sin glamour, decisiva. La victoria de la información sobre la fuerza, de la paciencia, sobre la velocidad, de la lenta acumulación de conocimiento sobre el rápido ataque de la violencia. Y en algún lugar de las oscuras aguas al norte de Midway, los restos del naufragio Akagiyase en la oscuridad eterna, sus secretos finalmente están a salvo porque no queda nadie a quien ocultárselos, no quedan mensajes que cifrar, solo el silencio de las aguas profundas y la pregunta que atormenta toda confianza derrotada. ¿Cómo lo supieron? La respuesta, pronunciada durante décadas en tazas de café vacías y hojas de cálculo desteñidas, es simple y profunda, porque desciframos tu código, porque leímos tu correo, porque mientras planeabas en secreto, nosotros escuchamos en silencio, porque la información es poder y el conocimiento es victoria, y la democracia, a pesar de todo su ruido y caos, a veces produce el genio silencioso que lo cambia todo. Esa es la verdad que los oficiales japoneses no podían creer, y la verdad que conquistó Midway, y la verdad que aún resuena a través del oscuro Pacífico, donde la confianza se encontró con la claridad y se perdió.